Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, no líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. oh dulce corazón de María, Por la salvación de la humanidad, San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a compartir la pantalla para que vayamos viendo las diapositivas. Bien, habíamos estado viendo ya sobre la malicia del pecado y vamos ahora entonces por eso a hablar acerca de los efectos del pecado mortal, para que nos demos cuenta de todas las razones que hay por las cuales tenemos no solamente que evitar el pecado, sino llegar al aborrecimiento mismo del pecado. Ahorita vamos a ver el pecado mortal y luego vemos el pecado venial, pero obviamente a todo tipo de pecado tenemos que aborrecerlo, tenemos que alejarnos de él. Hay ocasiones en que nosotros damos la información, esto es pecado mortal, esto es pecado venial. Comete pecados veniales, puede acercarse todavía a la comunión. Eso no significa que estemos recomendando o sugiriendo que se cometa el pecado venial. Simplemente es en un plano informativo. El pecado mortal nos impide acercarnos al sacramento de la comunión, pero el pecado venial no. Con pecados veniales, aun y cuando sean muchos, puede uno seguir acercándose a comulgar. Pero obviamente lo ideal es que desechemos todo tipo de pecado, pero por eso tenemos que ver tanto la malicia del pecado, que lo vimos la clase pasada, como ahora todos los efectos que produce. Entonces vemos en primer lugar los efectos del pecado mortal. Partimos de ver lo que es un alma que se encuentra en estado de gracia. Un alma que está en estado de gracia es la que corresponde a las palabras de Dios nuestro Señor en el Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios nuestro Señor nos crea en esa semejanza con Él, y la semejanza está en el alma, pero un alma en estado de gracia, porque en esa limpieza absoluta se encuentra Dios nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en estado de gracia, somos semejantes a Dios. Un alma en estado de gracia está en esa amistad, en esa afiliación, en esa unión con Dios nuestro Señor. Por eso debemos nosotros apreciar ese estado cuando nos encontramos en la gracia santificante, porque estamos unidos a Dios, porque ya con toda propiedad podemos decir, somos sus hijos, somos sus amigos, somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, porque nos encontramos en el estado de gracia. Hay una narración, no me acuerdo en qué libro viene, pero hace mucho que leí esa narración y realmente a mí me llamó mucho la atención y se me quedó muy grabada. Es el caso de aquella mujer que era una mujer muy piadosa, que se confesaba cada semana, asistía a misa todos los domingos, todos los días estaba comulgando y que constantemente le preguntaba a Dios nuestro Señor cuál era el estado que guardaba su alma. En una ocasión llegan y tocan a la puerta de su casa, sale ella, abre las puertas para ver de quién se trata
y ve a una mujer que está con un rebozo, descubre el rebozo, lo quita y se aprecia una niña que se encuentra con los ojos desorbitados y que está pues toda llena de llagas, de pus, está pues toda maltratada, podemos decir, aquella niña. Y luego es tan grave la impresión que aquella mujer cae inmediatamente desmayada. Entonces, ya cuando vuelve en sí, pues ya no está aquella mujer con la niña. Piensa, no puede ser que alguien ande así por la calle nada más trayendo una niña, nomás descubriendo para que la vean y no diciendo nada, no pidiendo ayuda. Entonces se pone en oración pensando algo tiene que ver esto, algo debe tener algún significado. Y le pregunta a Dios qué fue lo que sucedió. Y nuestro Señor le dice que es la respuesta a lo que ella estaba preguntando. Entonces ya le dice, tú preguntabas cuál era el estado de tu alma y ese es el estado de tu alma, cómo se encuentra esa niña. Y pues obviamente horrorizada, aquella mujer preguntaba por qué era así, si ella pues evitaba caer en pecado mortal, si ella se acercaba a los sacramentos continuamente, rezaba el rosario todos los días, etcétera. Y le dice Dios nuestro Señor, si te fijas bien, aquella niña se encontraba viva, no estaba muerta. Igualmente tu alma se encuentra viva, pero los pecados veniales que cometes tienen en ese estado tu alma. Así es a mis ojos, a mi vista, el estado que guarda tu alma. Entonces, eso nos debe dar una idea clara de cómo nos encontramos nosotros ante Dios. Una persona que está en estado de gracia, pero que no cuida del pecado venial, pues obviamente esa persona está afeada en su alma a los ojos de Dios. Una persona que vive en pecado mortal, pues poquito peor porque su alma está muerta. Entonces ya no tiene vida, ya no tiene esa amistad con Dios nuestro Señor. Por eso tenemos que ver en base a cómo se encuentra el alma o qué es un alma en estado de gracia, tenemos que ver cuáles son los efectos del pecado mortal. En primer lugar, el pecado mortal arroja a Dios de nuestra alma. Entonces, prácticamente es un rechazo, un desprecio de Dios. Por eso, lo grave de la gente que diga, pues es que yo amo a Dios, aunque esté en pecado mortal. ¿Por qué un pecado mortal va a ser una ofensa a Dios? Porque estoy despreciando a Dios al momento en que cometo el pecado mortal. Lo estoy rechazando, le quiero mostrar, no quiero que estés aquí en mi alma. Prefiero yo hacer estas acciones antes que la amistad que tú me estás ofreciendo. Por eso decimos, un alma que llega a caer en el pecado mortal, arroja a Dios nuestro Señor, se separa. Si la persona ha querido estar en el pecado que es incompatible con Dios nuestro Señor, pues obviamente la consecuencia al momento de cometer el pecado mortal es esa separación de Dios, quitar a Dios nuestro Señor del alma de aquella persona. También con el pecado mortal perdemos la gracia santificante. Esa gracia que decimos es la amistad con Dios nuestro Señor, la perdemos. Perdemos entonces esa gracia que es lo que nos va santificando, por eso es gracia santificante. En la medida en que vamos aumentando más esa gracia en nuestras almas, con la oración, con la confesión, con la misa, con la comunión, etcétera, vamos nosotros llenando más nuestra alma de la gracia santificante y esa gracia pues nos va transformando, nos va cambiando realmente. Por eso yo les insisto mucho a la gente en decirles que una persona que se acerca a la misa, confesión, comunión, etcétera, esa persona realmente se convierte en alguien diferente. Entonces, con esas personas ordinariamente no tenemos problemas. Los problemas se presentan con las personas que están alejadas de Dios nuestro Señor. Esas personas que han perdido la gracia santificante. En ocasiones, el hecho de que la persona tenga que pasar por problemas, como hemos visto antes, pues es una forma en que Dios quiere mostrarles que sin Él no se puede hacer nada.
que necesitan regresar a Dios para poder evitar esos problemas y solucionar otros. Entonces, cuando la persona está en estado de gracia, obviamente puede pasar también por ciertos problemas. Se ahorra aquellos que decíamos antes, pero problemas normales, pues todo mundo los pasamos, pero hay mayor fortaleza, mayor capacidad para poder sobrellevar y solucionar esos problemas que se presentan. Por eso, lo grave de que una persona pierda la gracia santificante, que ya no tiene esa santificación, ya no tiene esa espiritualidad y que aparte se acarrea muchos problemas, muchas adversidades de diferentes tipos. Entonces, ese es un efecto que se tiene cuando se cae en el pecado mortal. También perdemos nuestros méritos pasados. Ponemos como ejemplo, una persona tiene el estado de gracia y vamos a suponer que tiene 10 grados, ¿verdad? De esa gracia. Es lo que ha ido acumulando por la confesión, por la comunión, por un rosario que haya rezado. Va haciendo más obras de caridad, mayores obras de piedad, pues sigue aumentando 15, 20, 30, 50 grados de esa gracia que ha ido acumulando. Pero al momento en que se pierde la gracia santificante, al momento en que se cae en el pecado mortal, entonces se pierden absolutamente todos los méritos. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos mostrando que no queremos a Dios. Entonces, una persona que no quiere a Dios, una persona que no quiere su amistad, pues no puede tener ningún mérito. O somos o no somos, dice nuestro Señor Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces nuestro Señor es muy claro al respecto. No podemos estar nosotros con medianías, con mediocridad en lo que se refiere al servicio de Dios nuestro Señor. Dice San Ignacio de Loyola en su meditación sobre las dos banderas: si no estamos bajo la bandera de nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo la bandera de Satanás. Entonces, nosotros tenemos que decidir en qué lugar queremos encontrarnos. Por eso, cuando caemos en el pecado mortal, pues no podemos hablar de ningún mérito. Vamos a dar un ejemplo muy burdo, si ustedes quieren, muy natural, pero que entra más en lo que es la vida cotidiana de la gente para que podamos darnos cuenta un poquito más qué es lo que pasa con respecto al pecado mortal y a esos méritos. Vamos a poner como ejemplo una membresía, una tarjeta de lealtad, etcétera, como se les llama, en algunos comercios como Soriana, Comercial Mexicana, etcétera, donde le dan a uno una tarjeta. En la medida en que va haciendo uno compras, pues le va dando o dinero electrónico o le va dando puntos. Entonces ya después le dice, con estos puntos puede usted comprar cierto artículo, con este dinero electrónico puede abonar a un producto que se venda aquí, etcétera. Son beneficios que están teniendo. Cuando nosotros estamos en estado de gracia, vamos entonces haciendo obras de caridad, obras de piedad, obras buenas, y vamos acumulando entonces esos puntos o, entre comillas, ese dinero electrónico. Pero de repente nos dicen, tiene hasta el 31 de diciembre para canjear los puntos de su tarjeta, si no los van a perder. Entonces, uno tiene que ir a canjear esos puntos por los productos o por el dinero electrónico, para el abono de algún otro producto, etcétera, para que sea más barato aquel producto. Podemos nosotros hacer la semejanza aquí en este caso de decir, al final del año vas a perder la vida, ¿sí? Entonces, en ese tiempo tienes para ir acumulando puntos para que se puedan convertir en o puedas ganar esa gloria en el reino de los cielos. Entonces, tenemos todo ese tiempo para estar acumulando esos méritos, para ir acumulando esos puntos. Pero podemos también manejarlo de esta manera.
que este 31 de diciembre signifique el momento en que vamos a cometer el pecado mortal. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que vamos a suponer, como sucede mucho en esas cenas de fin de año, que desgraciadamente en lugar de celebrar para el 1 de enero la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, significa un dar rienda suelta a muchos pecados, desgraciadamente, pues obviamente se cae en ese pecado mortal y se pierde la amistad con Dios nuestro Señor. Entonces podemos decir, ¿qué va a pasar hasta el momento en que cometas el pecado mortal? Que si antes de eso mueres, pues esos puntos, esos méritos que has ido adquiriendo, te van a ganar la entrada en el reino de los cielos, van a alcanzarte la salvación. Pero a partir del momento en que caigas en el pecado mortal, ya no vas a tener méritos, ya entonces no vas a tener ninguna razón para poder alcanzar la salvación. Tienes que esperarte a volver a acumular puntos cuando vuelvas a estar en el estado de gracia. Entonces, es eso lo que sucede con nosotros en lo que se refiere a los méritos. Vamos adquiriendo méritos, vamos aumentando, decimos 20, 30, 50 grados de gracia que alcanzamos. Caemos en el pecado mortal, nos bajamos hasta 0. No podemos reclamarle a Dios de decirle, pero ¿por qué me bajo hasta 0? ¿Por qué no? Si tenía 50, pues bájame 10 puntos, que se quede nada más en 40 o en 30. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, hemos despreciado a Dios a través del pecado mortal. Lo hemos rechazado. Entonces, como sucedía con los niños cuando jugaban fútbol, ¿verdad? Había un niño que era el que llevaba la pelota. Nos enojábamos con el niño que llevaba la pelota. Ok, pues se enojan conmigo, pues me voy y me llevo mi pelota, ¿verdad? Entonces, sucede lo mismo. Es absurdo que nosotros queramos ofender a Dios y que Él nos garantice la salvación. Que Él nos diga, te quedas todavía con todos esos méritos. Es imposible, definitivamente. Necesitamos entonces estar conscientes que al momento en que caemos en el pecado mortal, arrojamos a Dios de nuestra alma, perdemos la gracia santificante y se pierden absolutamente todos esos méritos que habíamos alcanzado con tantos trabajos, con tantos esfuerzos, con tantos sacrificios. Ni siquiera nuestro propio esfuerzo lo estamos valorando cuando caemos en el pecado mortal. Y luego aparte, el pecado mortal nos causa una tiránica esclavitud que nos causa un padecimiento. Dentro de la confesión, nosotros los sacerdotes nos damos cuenta lo que sufren ciertas personas porque durante un tiempo X han estado acumulando pecados, han estado ofendiendo a Dios nuestro Señor, se han dejado arrastrar por las pasiones, pero llega un momento en que son tocados por la gracia de Dios y quieren realizar su conversión y se acercan arrepentidos con el dolor de sus pecados, reciben la gracia de Dios, se les perdonan sus pecados, pero luego, en poco tiempo, vuelven a caer en el pecado y se lamentan de eso. Pero ¿por qué si yo ya no quería caer en ese pecado? Hay personas incluso que se sienten tan defraudadas de sí mismos que desgraciadamente ya no tienen el ánimo de volver a acercarse a la a la confesión. Y dicen, el padre va a decir que me estoy burlando, el padre va a decir que yo no tengo propósito de la enmienda, sin tomar en cuenta que el sacerdote sabe perfectamente de la debilidad de las personas, de la flaqueza humana y lo que causa el estar cayendo continuamente en el pecado. Entonces, por otra parte, pues hay personas que sí, con vergüenza, pero haciendo ese esfuerzo, vuelven a acercarse al sacramento de la confesión y sufren mucho en el momento de la confesión porque no quisieran seguir cayendo en esos pecados, pero están todavía haciéndolo. Y es donde uno les dice, es que no podemos dejar de caer en pecado de la noche a la mañana. Aquí lo importante es que tú no tengas la voluntad de volver a caer, que tengas un verdadero propósito de la enmienda, que pongas en ejercicio los medios que se te están proponiendo aquí en la confesión. Pero
Si se presentan las caídas, hay que regresar nuevamente y de manera inmediata a la confesión para que recuperes la gracia, para que te des cuenta qué fue lo que pasó, por qué se presentó la nueva caída y no vuelvas a cometer los mismos errores. Entonces, a través de estos ejemplos nos damos cuenta cómo son personas esclavizadas por el pecado, que ya no sienten ni siquiera el placer, el gozo de haber caído en pecado. Hay una obsesión, hay una preocupación muy grande para cometer el pecado. A ese grado llega la situación. Y apenas se presenta la caída en el pecado, viene el remordimiento, viene ese sufrimiento, porque lo hice, no tenía caso, no había ni tentación, yo mismo me acerqué a la ocasión de pecado, etcétera. Y en esas condiciones sufre mucho esa persona. Por eso podemos ver que si no queremos pasar por esa esclavitud, tenemos que evitar caer en el pecado mortal, porque ese es un efecto que se produce cuando nosotros nos dejamos llevar por los pecados mortales. Por otra parte, el pecado mortal hace que el pecador vaya a padecer el infierno con todos sus horrores, ¿verdad? Con todo lo que implica el infierno, que es la condenación. Entonces, en primer lugar, vemos la pena de daño. La pena de daño consiste en que no se puede ver a Dios. Entonces, perdón. Entonces, aquí podemos nosotros darnos cuenta quería no molestar, pero sí me molestó. Bien, perdón por la interrupción. Decimos, aquí con la pena de daño nos damos cuenta de que la persona que cae en el pecado mortal y llega a morir en esas condiciones va a padecer el infierno. Y la primer pena que va a tener es la pena de daño que consiste en no ver a Dios, en una ceguera espiritual. Yo les comento sobre la parábola que dice nuestro Señor Jesucristo de aquel banquete donde los invitados no quieren asistir y el padre de familia manda que salgan a los caminos y traigan a los que se encuentren para que llenen sus salas de convidados. Y ya una vez que eso sucede, pasa entonces ese padre de familia entre toda la gente y se detiene con uno y le dice, amigo, ¿cómo es que te has presentado sin traer tu traje nupcial? No se ha profundizado o no hemos profundizado lo suficiente sobre este punto en particular, porque no es una explicación literal o histórica, nada de eso. Se trata de una parábola y lo vemos claramente por todo lo que dice. Dice que aquel hombre se queda mudo, no puede responder nada. Si fuera algo literal o histórico, hubiera dicho, apenas me avisaron ahorita, no tuve tiempo para ir a ponerme el traje nupcial, pero no, se trata de algo que nos da pues un mensaje, se trata de un símbolo que nos representa la enseñanza que nos quiere dar nuestro Señor. Entonces, aquel hombre se queda petrificado sin poder contestar nada. Y luego el padre de familia le dice a los criados, amárrenlo de pies y manos, arrójenlo a las tinieblas exteriores, allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces, ese atarlo de pies y manos significa las penas de sentido, los sufrimientos que se van a tener. Y el decir, arrójenlo a las tinieblas exteriores, significa esa ceguera espiritual, el no poder ver a Dios, que es a lo que nos referimos en este momento, la pena de daño. Entonces, con palabras muy sencillas, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo todo lo que va a suceder en el infierno. Allí habrá llanto y crujir de dientes, que es, pues, obviamente, esa reunión que va a tener con los demonios, con las demás almas condenadas, que van a estar sufriendo, que se van a estar lamentando, que van a estar reclamándose unos a otros, etcétera. Entonces, en esa condición va a estar la persona que llegue a irse al infierno. Por eso,
de lo peor que padece el alma que está en pecado mortal cuando viene la muerte para la persona, pues es el infierno. Y la pena de daño es, ya no vas a poder ver a Dios. Dios nuestro Señor te creó para eso y no vas a tener esa posibilidad. No vas a poder de disfrutar de su presencia. Entonces, en eso consiste la pena de daño. Y la pena de sentido consiste en todos esos sufrimientos que decíamos en la parábola. Es ese amarrar de pies y manos, ¿verdad? El estar atados, el estar sufriendo esas ataduras de una forma muy sencilla, pero corresponde a todos esos tormentos, esos padecimientos inmensos, terribles, que no podemos ni siquiera llegarnos a imaginar, que la cosa más grave que podamos imaginarnos es infinitamente pequeña con respecto a lo que es el infierno. Fíjense nada más, en una ocasión, platicando con una persona, decía esa persona que no se acercaba a misa, sacramentos, nada. Yo le preguntaba que si no le importaba que con esa conducta se viera el infierno, y él me decía que no, que él estaba de acuerdo con eso, que él ya estaba preparado para alcanzar el infierno si eso llegaba a suceder. Y le pregunto, ¿está preparado de verdad para eso? Sí, dice, ya estoy preparado. Yo sé que no vengo a misa, que no me confieso, que no comulgo. Voy a ir al infierno ni modo, ya estoy preparado. Y saqué yo un encendedor, que siempre traigo el encendedor conmigo para poder encender las velas del altar. Y entonces enciendo el encendedor y le digo, a ver, ponga la mano. No, ¿cómo? Pues sí, le digo, ¿qué comparación hay entre la llamita de un encendedor con respecto al fuego del infierno? No tiene punto de comparación. Y si usted me dice que ya está preparado para sufrir todo lo que hay en el infierno, pues debe estar preparado para poner su mano aquí ante esta llamita. Obviamente, pues no quiso hacerlo, ¿verdad? Y le decía yo, allí se muestra claramente que no está preparado para el infierno y realmente nunca vamos a poder estar preparados para eso, porque Dios no nos creó para el infierno. Dios no nos creó para sufrir esos tormentos. Nos creó para que pudiéramos nosotros ser felices, gozar de Él, estar ante su divina presencia, estar unidos con Dios nuestro Señor. Y estas dos penas, pena de daño y pena de sentido, pues van a ser eternas. No por 1000 años, no por 1.000.000 de años, no por 500 millones de años, por toda la eternidad. Muchísimo más que 500 millones de años. Entonces, por eso debemos estar conscientes de que los efectos del pecado mortal son gravísimos, son terribles verdaderamente. Entonces, no podemos nosotros ni exponernos siquiera a caer en un solo pecado mortal, porque ese único pecado mortal es suficiente para la condenación eterna. Y en ese único pecado mortal puede presentarse sin más ni más la muerte. Decíamos la vez pasada, de allí, desgraciadamente, lo que se presenta con la gente que dice, caigo en el pecado mortal ahorita, al cabo el domingo me voy a acercar a comulgar, perdón, a confesar. Entonces, es un absurdo. Realmente es una tontería, una locura pensar de esa manera. No podemos acostumbrarnos al pecado mortal. Tenemos que repeler el pecado mortal y no a Dios nuestro Señor. Tenemos que apartarnos definitivamente de toda ocasión de pecado. Vemos ahora entonces el pecado venial. Hablamos del pecado venial, en primer lugar, sobre las faltas cometidas por sorpresa. Es decir, que son casi inadvertidas. En este caso se dice que incluso los santos llegan a caer en estos pecados veniales, estas faltas por sorpresa. Cuando más se acuerdan, cuando menos se acuerdan, ya dijeron alguna mentira, ya hicieron algún coraje, ya hablaron de otra persona. Entonces,
Hay personas que incluso cuando se confiesan, dice, Padre, es que yo no quería cometer este pecado, pero ya de repente cometí la falta, ya hablé mal, ya dije la mentira, ya lo que haya sido. Entonces, se les fue caer en ese pecado. Y allí, pues obviamente el consejo es, hay que corregir eso. Dije una mentira, hay que decir la verdad. Ah, no, no es cierto, pasó esto de esta manera. Hablé mal de otra persona, pues corrijo, es que realmente ni debiera hablar mal de esta persona, ¿verdad? Porque esta persona tiene estas virtudes, etcétera, y corregimos la situación. Pero cuando nosotros perseveramos en esa falta, aun y cuando haya sido, como decimos, por sorpresa, pues estamos dando el consentimiento y por lo tanto hay un pecado que se nos va a imputar como tal. Pero, ¿qué pasa con esos pecados veniales que se presentan, decimos, como por sorpresa? Debemos cuidar de reducir su número y evitar el desaliento. Debemos procurar siempre que vayan disminuyendo esos pecados. Si yo tengo ese hábito de las mentiras, por decir algo, y estoy haciendo el esfuerzo por no decirlas, pero de repente se me va una mentira, pues ahí tengo que corregirla. Y simplemente el pasar por esa vergüenza, tener que hacer ese sacrificio, ese acto de humildad, de decir, no, no me crean, no es cierto, no fue así de esta manera. Ya con eso se nos va quitando la inclinación hacia esos pecados y vamos reduciendo el número. Entonces, si a eso le agregamos alguna mortificación, alguna penitencia, que es de lo que vamos a tratar, pues eso nos ayuda para que vaya disminuyendo ese número. Y debemos evitar el desaliento. No podemos decir, es que no puede ser, estoy luchando para ya no decir mentiras, por ejemplo, y de todas maneras volví a caer. No, no, no. Date a la tarea de corregir el problema. No te regreses con ese desaliento, con esa depresión, con esa falta de ánimo, porque el demonio es muy astuto y te pone ese tipo de sentimientos para que digas, no tengo remedio, ya no tiene caso hacer el esfuerzo, porque de todas maneras sigo cayendo. Tenemos toda la vida para poder desarraigar todos nuestros pecados. Entonces, el hecho de que se presente alguna recaída no nos debe llevar al desaliento, nos debe llevar al aprendizaje, a conocer qué fue lo que sucedió para poder corregirlo en adelante. Entonces, debemos cuidar eso. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Primero, por medio de la vigilancia. Buscar la causa y quitarla, pero sin angustia ni preocupación. Entonces, decimos, a cada cosa corresponde una causa. No caemos en un pecado así nomás sin que hubiera una causa. Entonces, tenemos que ver cuál es la causa de este pecado. A lo mejor tengo yo algún resentimiento, alguna animadversión hacia alguna persona y por eso se me fue el hacer una crítica de esa persona. Ah, bueno, no se trata de ponerme a analizar los efectos, sino la causa. La causa es esa animadversión que tengo. Entonces, no tengo ese espíritu de caridad, cuando menos para con aquella persona, tengo que trabajar en actuar con esa caridad. Y lo podemos hacer primero en base a las razones. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que aún para con nuestros enemigos debemos tener caridad. Entonces, yo no puedo quedarme con esa animadversión porque no es lo que me dice nuestro Señor. Nos dice lo contrario, que debemos tener caridad hasta para con los enemigos. Entonces, hay ocasiones que ni siquiera podemos hablar de enemistad. Simplemente no me cae bien, no me gustó que hiciera o dijera algo, etcétera. Cosas muy simples. Entonces, en esas condiciones, tenemos que combatir esa falta de caridad para que, quitando esta falta de caridad, teniendo cuando menos esa buena disposición para con aquella persona, eliminando esa animadversión, pues ya no vamos a tener esas críticas, ¿verdad? Ya no vamos a tomar en cuenta eso. Entonces ya de esa manera nos abocamos a estar luchando en contra de la causa de los pecados.
Decimos sin angustia, sin preocupación, sin estar cayendo en esa depresión, sin estar desesperándonos por esas cosas. No, con toda tranquilidad. Dios me está mostrando la falta en la que estoy incurriendo, pues yo debo darme la tarea de ir corrigiendo esas faltas, ¿verdad? Malo sería que me dejara llevar por el pecado y ni siquiera lo llegara a advertir, como sucede muchas veces con personas que pasan el tiempo sin acercarse a la confesión, llegan por alguna razón a confesarse y pues nomás se acuerdan de 2 o 3 pecados y a los otros pecados ni siquiera le dan importancia. Entonces, no, aquí no debemos angustiarnos, no debemos preocuparnos o desesperarnos, tenemos que ocuparnos en combatir la causa del pecado. También se tiene que evitar con cuidado el desaliento, el disgusto y la impaciencia. Ya no hablamos aquí en este caso de cosas provocadas por el pecado en el que se incurrió en el momento, sino hablamos de algo más habitual. Cuando la persona está con ese poco ánimo, actúa de una forma un tanto irascible, un tanto impaciente, a disgusto con todas las cosas, cuestiona todo lo que pasa, etcétera, es muy fácil que se caiga en el pecado, por lo menos en el pecado venial. Entonces, nosotros como católicos tenemos que cuidar siempre de estar con un buen estado de ánimo. Tenemos la frase, un santo triste es un triste santo. Entonces, no podemos ver compatible con la santidad el estar en esa tristeza, en ese desaliento, en ese disgusto, ¿no? Tenemos que evitar que se presenten ese tipo de sentimientos o actitudes. Tenemos nosotros que cuidar de ir mejorando sobre la disposición que tenemos con respecto a todo lo que hay a nuestro alrededor, todas las cosas que pasan. Ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aceptar esa voluntad de Dios y actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces debemos evitar eso. Por otra parte, vemos la malicia del pecado venial deliberado. Ya habíamos dicho anteriormente sobre una frase de Santa Teresa. Tratamos ahora este texto de un escrito de Santa Teresa que dice, refiriéndose al pecado venial, que esto me parece a mí, escribe Santa Teresa, ser como quien dice, Señor, aunque os pese, haré esto. Ya veo lo que veis y sé que no lo queréis y lo entiendo, mas quiero más seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad. Y que en cosa de esta suerte hay poco, a mí no me lo parece. Por leve que sea la culpa, sino mucho y mucho y mucho. Entonces, vemos con esto cómo Santa Teresa de Jesús dice, ¿qué significa el pecado? Aún el pecado venial. ¿Qué significa el pecado venial? Sí, Señor, me doy cuenta. Tú no quieres que yo haga esto, pero no me interesa. Lo voy a hacer, ¿sí? Voy siguiendo mi interés y mi apetito y no tu voluntad. Entonces dice, ¿cómo esta actitud puede considerarse como algo muy poco? No, dice, sino algo mucho y muy mucho, ¿sí? Es bastante, es demasiado. Entonces, por eso decía ella, no entiendo cómo se habla de pecado venial. Lo entiende perfectamente en el sentido de, es un pecado leve porque no nos quita la gracia santificante, pero no entiende que haya la actitud de parte de la persona de caer en el pecado venial deliberado, que voluntariamente uno esté incurriendo en el pecado. Eso no lo puede comprender. Y obviamente es en base a la santidad de Santa Teresa de Jesús que dice esto, pero es la misma santidad a la que tenemos que tender nosotros. Es la misma actitud que debemos tener en contra de los pecados veniales y mortales con mayor razón. Pero ni siquiera los pecados veniales los tenemos que aceptar. El pecado venial deliberado es una injuria, un insulto que hacemos a Dios. Entonces, por eso no podemos nosotros verlo como algo bueno,
como algo aceptable, como algo agradable, no, porque estamos injuriando a Dios, como decíamos antes, estamos despreciando a Dios, lo estamos rechazando. Entonces, ofendo a Dios cuando no estoy yo consciente de que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir por mí, tuvo que derramar su sangre, etcétera, etcétera, que es lo que habíamos visto la clase pasada. Con todo eso, pues es una injuria, un insulto inferido en contra de Dios nuestro Señor, cuando deliberadamente lo ofendemos con el pecado aún venial. De ello se sigue, por nuestra culpa, una mengua en la gloria externa de Dios. Habíamos dicho, la gloria interna es la felicidad que tiene en sí mismo Dios nuestro Señor. Y la gloria externa o extrínseca es la que nosotros le tributamos. Pero yo puedo estar rezando, confesándome, comulgando, escuchando la misa, haciendo obras de caridad, y con todas esas obras le estoy dando gloria externa a Dios nuestro Señor. Pero al momento en que yo decido no hacer nada de esas cosas, y peor, cometo el pecado venial de manera deliberada, le estoy quitando a Dios parte de esa gloria extrínseca que en justicia le corresponde a Él. Y tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen María, cuando ella por inspiración en el canto del Magnificat dice, Magnificat anima mea Dominum, que significa engrandece mi alma al Señor. Obviamente Dios nuestro Señor es inmenso, pero ese magnificar, ese engrandecer a Dios nuestro Señor se refiere precisamente a eso, a esa gloria extrínseca. Y el alma de la Santísima Virgen María le brindaba con creces esa gloria extrínseca a Dios nuestro Señor, sin comparación con todas las criaturas del mundo juntas, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, así es de meritoria cada obra que realiza la Santísima Virgen María, y pues obviamente esa gloria extrínseca o externa que le ofrece a Dios nuestro Señor. Entonces, debemos tomar en cuenta que el pecado venial provoca esto, que no le brindemos esa gloria que le corresponde. Y es una ingratitud también el pecado venial deliberado, viéndonos de antemano colmados de innumerables beneficios que Dios nuestro Señor nos otorga. No es posible que Dios nos otorga tantas bendiciones, tantas gracias, tantas cosas que nos brinda en nuestra ayuda, en nuestro bien, y que nosotros, desgraciadamente, correspondamos ofendiéndolo. Por eso decimos que el ser humano que comete el pecado, pues es una persona vil y despreciable, porque si alguien me hace un favor, yo le correspondo a esa persona, busco de qué manera agradecer el favor, pero no tenemos nadie que nos brinde tantos favores, que nos dé tantos beneficios, tantas gracias, tantas bendiciones como Dios. Y que aún y cuando sean pecados veniales, le correspondamos nosotros con esa ofensa, pues obviamente es una gran ingratitud de nuestra parte. ¿Cuáles son los efectos del pecado venial deliberado? Ya veíamos los efectos del pecado mortal, ahora en el caso del pecado venial. El pecado venial deliberado priva a nuestra alma de muchas gracias, disminuye progresivamente el fervor y nos dispone para caer en el pecado mortal. Explicamos esto. Priva a nuestra alma de muchas gracias. Si yo voy correspondiendo a todos los favores que Dios me brinda, voy haciendo una obra de caridad, hago un acto de penitencia, una mortificación, asisto a misa, me confieso, etcétera, pues Dios me recompensa con mayores gracias. Pero al momento en que caigo en el pecado venial, pues yo dejo de cumplir con la voluntad de Dios. Estoy puesto en la tentación para salir adelante de ella, para no caer en esa tentación y adquirir un mérito. Y con eso recibo gracias. Pero como caigo en el pecado, pues no tengo ningún mérito y no amerito ninguna gracia. Entonces, por esa razón, voy quitándome esas gracias que podía yo haber recibido si no caí en el pecado venial.
También la persona va disminuyendo progresivamente en su fervor, en ese amor a Dios nuestro Señor, en esa devoción, en esa piedad. Entonces, la persona se va enfriando espiritualmente, se va endureciendo ante las circunstancias que se presentan en la vida. Ya no hay el mismo ánimo para acercarse a rezar, para ir a misa, le da flojera todo, etcétera. Va disminuyendo paulatinamente ese fervor en su alma. Y obviamente todo eso, pues si no tenemos gracias, si no tenemos nosotros esa piedad, ese fervor, pues eso nos va conduciendo a caer en el pecado mortal, que es obviamente pues lo más grave, lo más delicado, el mayor riesgo que estamos corriendo cuando caemos en los pecados veniales. Y fíjense, vale la pena hacer notar cómo hay personas que dicen, no me voy a acercar a comulgar porque ya he cometido tantos pecados veniales. A ver, espérame. ¿Sabes tú que la comunión te borra esos pecados veniales? Entonces, no te puedes alejar de la comunión cuando es el medio precisamente para quitarte esos pecados veniales. Al contrario, con mayor razón te tienes que acercar al sacramento de la comunión. Si uno dice, ya tengo muchos pecados veniales, me voy a acercar a confesar para poder comulgar. Ah, perfecto, qué bueno que sea así. Pero en muchas ocasiones no pasa de esa manera. Es el engaño, ese escrúpulo que pone el demonio de cómo te vas a acercar a comulgar con tantos pecados veniales. Cuando no es acércate a confesar porque ya tienen muchos pecados veniales. No, es aléjate de la comunión. Entonces, nótese eso para que no se caiga en ese engaño. No me voy a alejar de la comunión precisamente porque necesito el sacramento para borrar los pecados veniales que he cometido. Porque si no acabo con esos pecados veniales, se va a presentar la consecuencia que es caer en el pecado mortal. Otro efecto. Los efectos del pecado venial en la otra vida nos muestran cuánto debemos temerle. Para pagar por él, pasan muchos años las almas en el purgatorio. Tenemos muchas revelaciones que nos hablan sobre eso, que las mismas almas que están en el purgatorio nos dicen que preferirían estar 1000 años aquí en la tierra, sufriendo constantemente, sin ningún descanso, sin ningún momento de felicidad, que estar 1 minuto en el purgatorio. Porque el purgatorio es el mismo infierno, nada más que temporal, en lo que el alma se purifica. Pero si sabemos de personas, almas que van a estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos, imagínense el sufrimiento tan terrible para esas personas. Entonces, no podemos minimizar ese grave sufrimiento, esa lastimable consecuencia de tener que pasar por el purgatorio. Entonces, para poder pagar por ese pecado venial, se tiene que pasar años, siglos en el purgatorio, pues más vale no caer en el pecado venial. Ese efecto es gravísimo en realidad. Padecen la privación de la vista de Dios, que es la pena de daño, y sobre todo las penetra un fuego sutil que las hace padecer tormentos físicos para que expíen los goces pecaminosos en que consintieron. Buscaron un placer tonto, absurdo, insignificante en esta vida, pues van a tener que padecer un tormento gravísimo para poder purificar su alma por ese goce absurdo que decimos. Entonces, por esta razón debemos ver cómo aquí se presenta, por un lado, la privación de la vista de Dios, que es la pena de daño que decíamos, y por otro lado, ese fuego sutil, ese tormento en el purgatorio, que es la pena de sentido. Entonces, sufre lo mismo, o las mismas penas, la persona que está en el purgatorio que la que está en el infierno, con la diferencia de que van a ser esos tormentos proporcionales a los pecados que cometieron y que va a ser temporal en lo que el alma llega a purificarse. ¿Cuántos años, cuántos siglos para llegar a purificarse? No lo sabemos realmente,
no sabemos la equivalencia entre los años que podemos padecer nosotros aquí en la tierra o los años que pasan simplemente con lo que es la estancia en el purgatorio, porque ya hablamos de la eternidad. Entonces hay una coexistencia, pero pues solamente Dios nuestro Señor es el que nos puede decir a cuánto tiempo equivale de lo que estamos nosotros aquí en la tierra, el sufrimiento de las almas del purgatorio. Pues decimos, hay muchas revelaciones que nos han hecho las almas del purgatorio para indicarnos realmente que no vale la pena lo que podamos, entre comillas, gozar, que son goces ilícitos, goces malsanos, con relación a lo que vamos a padecer, las consecuencias que va a tener el pecado aún venial. ¿Cómo le vamos a hacer para reparar el pecado y de los medios para lograrlo? ¿Por qué tenemos que hacer la reparación del pecado? En primer lugar, porque es un deber de justicia para con Dios. Si yo estoy ofendiendo a Dios, pues obviamente tengo que reparar ese pecado, esa reparación para con Dios. Si yo, por poner un ejemplo, le robo 100 pesos a Juan, pues yo tengo la obligación de regresarle esos 100 pesos a Juan. Si Juan tenía esos 100 pesos en el banco y esos 100 pesos le iban a dar un 10%, de tal manera que en un mes iba a recibir 110 pesos, y yo voy y le saco del banco esos 100 pesos, yo no le debo regresar a Juan 100 pesos, le debo regresar 110 pesos, porque es lo que hubiera alcanzado él si yo hubiera dejado su dinero allí en el banco. Y si me espero más tiempo, pues más le voy a estar teniendo que dar, ¿verdad? Entonces es una restitución. Y si para con un semejante lo que le estoy robando me obliga a restituir, con mayor razón, con respecto a Dios nuestro Señor, debemos nosotros por lo mismo tomar en cuenta que en justicia estoy obligado a reparar esos pecados. Lo estoy ofendiendo, tengo que reparar ese pecado. Y tomamos en consideración inclusive que al hablar de reparación, tenemos que decir que debe ser en esa unión con Dios nuestro Señor, porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa con el ser humano antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Sufrimientos, sacrificios, holocaustos, ofrendas, todo lo que se estaba otorgando a Dios para reparar los pecados, pero no lo pudieron hacer. Por sí mismos no lo podían hacer. Entonces, es nuestro Señor Jesucristo quien viene a reparar esos pecados. Como hombre que toma nuestra naturaleza humana, tiene la capacidad para hacerlo. Pues nosotros debemos tomar en cuenta que nuestro deber de justicia para con Dios es reparar los pecados que hemos cometido, todo lo que lo hemos ofendido. Pero esa reparación la hacemos estando en estado de gracia. Hay gente que tontamente dice, voy a esperarme hasta hacer mucha penitencia, hasta sufrir, hasta llorar, para luego acercarme a la confesión. Pero es que todo eso que estás sufriendo, padeciendo, no te sirve para hacer una reparación. Te acercas a la confesión para que tus actos tengan un valor meritorio, para que sean actos sobrenaturales, en esa unión con Dios nuestro Señor, que los méritos de nuestro Señor Jesucristo se te apliquen por la gracia santificante que tienes. Es allí entonces donde podemos hacer la reparación. Y por eso la penitencia, pues es obviamente algo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque en justicia estamos obligados ante Dios nuestro Señor. Es un deber que se deduce de nuestra incorporación a Jesucristo. Como decíamos, si nuestro Señor Jesucristo ha muerto por nosotros, ha padecido de manera indecible, pues nosotros estamos incorporados con Él a través de la gracia. Cuando tenemos la gracia santificante, los méritos de nuestro Señor Jesucristo se nos aplican a nosotros. Entonces, por eso decimos que estamos incorporados con nuestro Señor Jesucristo.
Pero si nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir, si Él estuvo ansiando que llegara el momento de su pasión y su muerte, si Él se ofrece voluntariamente por nosotros, por esta incorporación que tenemos, debemos imitar su ejemplo y tenemos que padecer, tenemos que hacer penitencia para que de esa manera podamos entonces llegar a reparar ese pecado con este motivo, esa incorporación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Es también un deber de caridad, un deber por amor. Primero para con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el pecado nos afecta a nosotros, nos daña también. Nos disminuye la caridad, nos disminuye la devoción, la piedad, nos enfría espiritualmente, nos acarrea determinados castigos, determinadas penalidades, etcétera. Entonces, para con nosotros es una obligación que tenemos en caridad para que no tengamos que padecer todas esas consecuencias que se presentan por el pecado. Entonces, por eso, el hacer penitencia es un deber de caridad para con nosotros, pero no nada más para con nosotros, también para con el prójimo, porque esto es algo muy importante y que debemos tomarlo en consideración. Cuando nosotros estamos en estado de gracia, podemos ganar méritos para otras personas, podemos ayudarles espiritualmente. Cuando no estamos en el estado de gracia, no los podemos ayudar. No vamos a hacer nada que les ayude espiritualmente. Entonces, por esa razón, necesitamos estar en el estado de gracia y todas esas obras de penitencia le van a ayudar a aquella persona. Les pongo el ejemplo del santo cura de Ars. El santo cura de Ars en ocasiones llegaba a confesar a personas que tenían pecados gravísimos o que tenían mucho tiempo sin haberse confesado y por lo mismo pues eran demasiados los pecados cometidos. Y él entendía que si les dejaba una penitencia proporcional a las faltas que habían cometido o a la gravedad de esas faltas, pues lo más seguro es que no iban a poder cumplirlas. Por esa falta de fervor, por esa falta de amistad con Dios nuestro Señor, etcétera. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues les dejaba una penitencia muy pequeña y les decía, por sus pecados, usted amerita realizar una penitencia muchísimo más grande, pero yo voy a hacer lo que le resta de penitencia para que usted pueda satisfacer por esos pecados. Entonces, obviamente, el santo cura de Ars, con ese estado de gracia, realizaba esas penitencias y esas penitencias, aparte de que le ayudaban a él, le favorecían también a pecados cometidos. Por eso, para que el penitente, pues le ayudaba para tener mayor perseverancia en el acercamiento a los sacramentos, para tener mayor fervor, mayor piedad, tener mayor voluntad para realizar sus oraciones, para asistir a misa, etcétera. Entonces, es un deber de caridad para con el prójimo. Cuando nosotros, en estado de gracia, podemos realizar la penitencia, ayudamos a las demás personas, cosa que no podemos hacer espiritualmente si estamos en el pecado mortal. Hablamos ahora entonces acerca de la práctica de la penitencia. Para practicar la penitencia de un modo más perfecto, es necesario asociarnos a sus afectos y obras de penitencia. Esos afectos se hallan claramente expresados en los salmos, especialmente en el Miserere. El Salmo Miserere es el Salmo 50 o 51. Vale la pena señalar, tenemos diferentes versiones de la Biblia. Entonces, hay una versión que se llama de versión de los 70, que es de los griegos, que fueron 72 sabios que ellos se pusieron a traducir la Biblia. Y tenemos, por otro lado, la Biblia que traduce de los originales San Jerónimo, que es la Biblia Vulgata o la Biblia en latín. Entonces, los salmos, como eran cantos, como eran
alabanzas, en su mayoría del rey David, pues no tenían propiamente un orden. Entonces estaban así empalmadas una tras otra, de tal manera que cuando se pasan a la Biblia, pues se va haciendo esa división. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Pero, por ejemplo, había algunos salmos muy largos que San Jerónimo dice, pues este lo voy a dividir en dos. Y luego los 70 dicen, no, pues yo lo dejo completo. Y en otros, los 70 dicen, pues este lo divido en dos. Y San Jerónimo dice, no, este lo dejo completo. Entonces, cada quien hizo esas divisiones, de tal manera que nos encontramos con algunos salmos en un aparente desfase en cuanto a la numeración, pero se debe a eso. Están íntegros todos los salmos, nada más allí en la numeración es en donde varía un poquito y es prácticamente nada más un salmo. Entonces en la Vulgata nos encontramos, de San Jerónimo, como decía, nos encontramos con que el Salmo Miserere es el Salmo 50. Y en la otra versión nos encontramos con que es el Salmo 51. Pero para que ustedes vean eso, de tal manera que si en su Biblia ven ustedes que no es el Salmo 50, dicen, va a ser el Salmo 51, ¿verdad? Pero es el mismo. Entonces, les voy a leer todo el Salmo para que veamos realmente el espíritu de penitencia, de mortificación, de arrepentimiento que muestra el rey David a través de este Salmo. Por eso, es una buena preparación para acercarnos a la confesión, el rezar el Salmo 50, el Salmo Miserere, y pues obviamente meditarlo, ¿verdad? Analizarlo, para que de esa manera tengamos una mejor disposición para acercarnos a la confesión. El primer verso dice, tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Aquí vemos cómo pide la misericordia de Dios nuestro Señor, basándose en qué? En el amor de Dios, como diciendo, me amas tanto que por eso me atrevo a pedirte que tengas piedad de mí, que tengas misericordia para conmigo. Entonces, por ese amor, te pido que borres mi pecado, que me quite estas faltas en las que he incurrido. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Límpiame espiritualmente, purifícame, quítame esa mancha del pecado. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Reconozco mi pecado, me reconozco como pecador. Sí, me doy cuenta de que te he ofendido, de que he caído en esas faltas. Y ese pecado lo tengo siempre ante mí, está ante mi cara, ante mi mente, lo llevo presente. ¿Por qué? Porque me lamento de haberte ofendido. Contra ti solo he pecado. No pienso en todas las demás circunstancias, pienso en Dios, ¿sí? Por eso hay ocasiones en que las personas llegan a caer en un pecado y se justifican. Es que él me hizo esto, es que ella se portó de esta manera, es que este habló de mí, etcétera. Espérame, es que aquí lo más importante es que ese pecado ofende a Dios. Quita todas esas cosas, no te justifiques por eso. Y es lo que dice el rey David, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. ¿A ti no te agrada que me vengue de aquella persona, que me desquite de aquella otra? He cometido un pecado ante tus ojos, ante tu vista. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en la culpa yo nací, en pecado me concibió mi madre. Porque aparezca tu justicia cuando hablas, para que de esta manera puedas decir, cometió esta falta, pero tuvo este castigo, pasó por esta penitencia, ya se ha hecho justicia. Y al momento en que hace justicia, pues se da la victoria de Dios nuestro Señor. Señor, mira que en pecado nací,
en pecado me concibió mi madre, nací siendo culpable. Entonces, aquí incluso esta cita, en pecado me concibió mi madre, lo tomamos como una prueba del pecado original que niegan los protestantes en todos los demás seres humanos. Ellos dicen, fue pecado de Adán y Eva y no de nosotros. No, no, no. Aquí lo dice claramente el rey David, en pecado me concibió mi madre. Se refiere precisamente que desde la misma concepción venimos nosotros con ese pecado. Entonces, podemos ver en base a eso cómo hay un reconocimiento no solamente de la falta, sino de que Dios tiene que obrar con justicia, no con amor, no con perdón, como se habla tanto en el modernismo actualmente, sino con justicia. Y cuando Dios nuestro Señor juzga, obra con justicia, se da su victoria. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser. Dios nuestro Señor tiene ese amor hacia todo lo que es bueno. Y de manera secreta, por decir algo, me va enseñando, me va mostrando el camino, de manera directa y de manera indirecta. Entonces, ¿qué es lo que pedimos en base a eso? Que Dios me purifique, que Dios me lave y brindándome ese perdón, brindándome su gracia, voy a quedar más limpio que la nieve. Voy a quedar purificado completamente de esos pecados que he cometido. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que machacaste tú. Retira tu paz de mis pecados, borra todas mis culpas. Devuélveme el son del gozo y la alegría. ¿Se acuerdan que decíamos antes qué pasa con mucha gente que desgraciadamente están desalentados, deprimidos, etcétera? Y dice uno, un católico no debe actuar así. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos devuelva ese gozo y esa alegría que nos otorga el vivir en su amistad, que la gracia santificante nos dé esa capacidad para ser felices. Exulten los huesos que machacaste tú, que sintamos alegría por esa misma justicia que hizo Dios nuestro Señor de machacarnos, de mostrarnos que teníamos que pasar por algún padecimiento para reparar esos pecados, pues ahora que tengan nuestros miembros ese júbilo, ese gozo, esa alegría. Retira tu paz de mis pecados, ya no veas mis pecados, ya los limpiaste, borra todas mis culpas, ya que eso quede en el pasado completamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Dios, un corazón puro, ¿sí? No solamente que repare yo mis pecados, que reciba el perdón, sino que tenga un corazón puro, que me transforme ya para estar en el servicio de Dios, que pueda tener un espíritu renovado, un espíritu con la disposición para servir a Dios nuestro Señor. Señor, no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu, no me permitas que vuelva a caer en esa enemistad contigo, que no vuelva a caer en el pecado. Vuélveme la alegría de tu salvación y en espíritu generoso afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Vuélveme la alegría de tu salvación. Sentir ese gozo de que Dios nos ha dado todos los medios suficientes para poder cambiar nuestro estilo de vida y para poder dirigirnos hacia nuestra salvación eterna. Que la gracia de Dios nuestro Señor nos afiance en el bien para que no volvamos a caer, para que no volvamos a ofender a Dios. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Es ese espíritu de apostolado que debemos tener, esa disposición con la que debemos de actuar para poder dejar esa parsimonia que muchas veces se presenta, para no
actuar con esa indisposición para nuestra vida espiritual, sino todo lo contrario. Tengo que actuar con caridad para con mis semejantes, tengo que mostrarles a los demás el camino a seguir para que puedan unirse con Dios nuestro Señor. Porque si nos quedamos nada más con que estoy buscando mi propia salvación, la mera verdad va a ser bien difícil que lo logremos, porque partimos de un egoísmo. Y el mandamiento nuevo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo es el de la caridad. Entonces, por eso debemos estar dispuestos a realizar ese apostolado. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Que Dios me libre de esos castigos, que Dios me libre de esas malas consecuencias del pecado, que ya deje yo de ofender a Dios para que no se presenten esas trágicas consecuencias, y de esa manera, pues nosotros vamos a clamar a Dios nuestro Señor en su justicia, que se cumple, que Dios nuestro Señor le da a cada quien lo que le corresponde, y le pedimos que abra nuestros labios, que nos ponga su espíritu para poder transmitirlo a la demás gente, para poder publicar esas alabanzas a Dios nuestro Señor. Pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Al decir que no te agrada el sacrificio, no significa no te agrada la penitencia y la mortificación, sino se refiere a que aquellas palabras que se atribuyen a nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, pues no te fueron agradables los sacrificios del macho cabrío y de la becerra, y me diste un cuerpo para que te lo inmolara. Entonces, es como nuestro Señor Jesucristo viene a acabar con todos aquellos sacrificios de animales, plantas, etcétera, que hacían por parte del pueblo judío, sacrificándose él mismo. Ese es el sacrificio que viene a quitar todos aquellos sacrificios anteriores. Pero dice nuestro Señor también, misericordia quiero y no sacrificio. Por eso aquí dice, el sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un espíritu arrepentido, un espíritu con esa compunción de sus pecados. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. ¿Qué vemos nosotros en lo del fariseo y el publicano? El fariseo, yo cumplo con todo, hago esto, hago obras de caridad, no soy como la demás gente, ni siquiera como ese publicano. Y sin embargo, el publicano, sin levantar la vista, siquiera dice, Señor, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. Y dice nuestro Señor, en verdad les digo que ese hombre es el que salió justificado del templo. Entonces, aquí vemos, cuando vamos nosotros con esa contrición, cuando vamos con esa humildad, no somos despreciados por Dios, no somos rechazados. Vamos con un buen corazón. Lo vemos en el caso de Caín y Abel también. Caín ofrece con soberbia su sacrificio a Dios, y en el caso de Abel ofrece su ofrenda con humildad. Y la ofrenda de Abel es la que es agradable y bien recibida por Dios nuestro Señor. Entonces, allí vemos esa diferencia a la que se refiere esta parte del Salmo 50. Y finalmente de este salmo dice, favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos, holocausto y oblación entera. Te ofrecerán entonces sobre tu altar novillos. Obviamente el rey David pues está hablando de lo que pasaba en aquel entonces, por eso pide para Jerusalén esa benevolencia, que se reconstruya todo. Nosotros lo aplicamos a nuestra alma, que Dios nuestro Señor muestre esa benevolencia para con nosotros, que nos reconstruya, que nos encamine a llevar realmente una vida santa, una vida de unión con Dios nuestro Señor. Y entonces sí, las cosas que hagamos, los sacrificios justos, las penitencias, la Santa Misa, etcétera, todo eso va a ser ofrecido a Dios nuestro Señor, porque vamos a tener la disposición para hacerlo.
Entonces, si te fijan en este salmo, partimos de ese arrepentimiento, de esa muestra de dolor de los pecados ante Dios, y se va llevando hasta esa disposición para cambiar, para llevar esa obra de apostolado, para poder tener una voluntad bien presta para cumplir con la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, cada uno de ustedes puede obviamente hacer su propia meditación al estar analizando cada uno de los versos de este salmo, cada versículo, y de esta manera pues puede tener una mejor disposición para acercarse al sacramento de la confesión. Entonces, a través de los salmos, incluso hay salmos que se llaman salmos penitenciales, que nos ayudan mucho para que podamos tener ese espíritu de penitencia, de mortificación, de reparación de nuestros pecados, y pues es muy recomendable que se lean, se recen, se mediten todos esos salmos. Ahora, ¿cuáles son las obras de penitencia? Las principales que debemos hacer son las siguientes. Aceptar primeramente con resignación, de corazón después y con alegría todas las cruces que la divina providencia tuviera bien enviarnos. Fíjense, dice, aceptar primeramente con resignación. Es decir, lo merezco, Señor, pues ni modo, voy a pasar por todas estas cosas de penitencia, por todas esas cruces que me estás enviando, porque al final de cuentas mis pecados son la causa de que tenga yo que padecer esto. Entonces, al principio puede uno no tener una gran disposición, por eso no es conveniente que nos estemos comparando con otras personas. Vemos personas que están más cercanas a los sacramentos y decimos, es que yo quisiera que pudiera rezar el rosario igual como fulanita, yo quisiera igual como sutanito, estarme confesando frecuentemente. Pues sí, pero ellos ya llevan un camino, ellos ya tienen una práctica. Nosotros tenemos que hacerlo al principio con un poquito más de esfuerzo, con un poquito más de trabajo. No se nos va a facilitar igual que aquellas personas, pero vamos cada quien a nuestro paso. Entonces, primeramente con resignación, aceptamos estas cruces. Después, de corazón, Señor, qué bueno que me permites pasar por todas estas mortificaciones, porque ya me siento mejor, siento que ya he estado reparando por mis faltas, siento que ya estoy mejor preparado para enfrentar las adversidades, siento que ya puedo avanzar espiritualmente y luego con alegría, ¿verdad? El sentir esa felicidad de poder estar haciendo aquellas cosas. Ya no es nada más, tengo buena disposición para aceptar esas cruces, sino que estoy haciendo con alegría todo lo que corresponde a mis deberes de Estado. Hay esa alegría por cumplir con la providencia de Dios nuestro Señor. En segundo lugar, el fiel cumplimiento de todos los deberes de nuestro Estado con espíritu de penitencia y reparación. Ordinariamente, ¿qué es lo que sucede? Que las obras que realizamos, de acuerdo a nuestros deberes de Estado, las hacemos de manera rutinaria, de manera monótona, las hacemos porque las tenemos que hacer, o incluso las hacemos con gusto, pero no de manera sobrenatural. Entonces aquí a lo que se refiere es, voy a hacer ¿qué? Lo que estoy haciendo, lo mismo, no más. Voy a hacer lo que estoy haciendo, pero con un espíritu de penitencia y reparación, pensando en por los pecados que he cometido, por esta falta en particular, por estas actitudes que he tenido, etcétera. Por eso voy a ofrecer estas obras. Cuando hablábamos acerca de las consagraciones a nuestro Señor a través del Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María y San José, decíamos, el punto de partida no es llenarnos de obras, sino que lo que hacemos ordinariamente lo hagamos por amor a Dios nuestro Señor, en compañía con la Virgen Santísima del Señor San José. Pero hay gente que aún a pesar de eso, se hacía para atrás. No, se me hace mucho compromiso. Pues, ¿cuál compromiso? Es darle un valor sobrenatural a lo que estás haciendo naturalmente. Las cosas que haces sin que tengan un mérito,
sin que sean cosas sobrenaturales, sin que te sirvan para tu vida eterna, ahora les vas a dar ese sentido. Ahora sí van a ser útiles las obras que estás haciendo. Entonces, por eso aquí en este segundo punto de las obras de penitencia, decimos las obras que hacemos ordinariamente, pero con ese espíritu de penitencia y de reparación. Con ese fin, con ese objetivo, estoy realizando estas obras. La tercera, hay además otras obras de penitencia especialmente recomendadas por la Sagrada Escritura, como son el ayuno y la limosna. Hay que recordar que en una ocasión en que los apóstoles no pueden exorcizar a una persona, no pueden sacar un demonio de esa persona, lo llevan a aquel hombre con nuestro Señor Jesucristo y obviamente pues expulsa el demonio. Y los apóstoles le preguntan a nuestro Señor por qué ellos no pudieron hacerlo. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, es que este tipo de espíritus solamente logran ser expulsados por la oración y el ayuno. Entonces, está recomendando el ayuno nuestro Señor. El ayuno aquí nada más hay que tomar en cuenta que tiene que estar sometido al consejo del confesor, porque puede una persona en un arrebato de espiritualidad decir, todos los días voy a estar ayunando, y al poquito tiempo resulta que se enferma, resulta que se está desmayando, etcétera, y le dicen, ya no puede hacer ayuno. Y ya echamos a perder todo. Entonces, el confesor con toda prudencia va a decir, todavía no lo puede hacer, o lo va a estar haciendo cada determinado tiempo. Espérese, cada determinadas circunstancias le voy a autorizar para que lo haga. Lo va conduciendo el confesor para que la persona pueda aprovechar entonces ese ayuno. Y en la limosna lo vemos realmente cómo se da esa caridad para con el prójimo, cómo en los Hechos de los Apóstoles se veía cómo había ese espíritu de caridad de parte de los primeros cristianos para con los demás, cómo cuando San Pedro y San Juan llegan ante el templo, hay una persona pidiendo limosna y le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y en nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel paralítico es curado. Entonces, ese espíritu de ayuno y de limosna es muy recomendado y pues es algo que podemos hacer. Las privaciones, finalmente, privaciones y mortificaciones voluntarias que nos imponemos para pagar por nuestros pecados, especialmente aquellas que atacan la raíz del mal, castigando y disciplinando las potencias por las que los hemos cometido. Entonces, nos privamos de ciertas cosas, nos mortificamos con otras, principalmente atacando la raíz del mal. Decíamos ahorita, si yo tengo una animadversión a alguna persona, pues tengo que trabajar en la caridad. Entonces voy a estar haciendo obras de penitencia para obrar con caridad para con el semejante, para poder quitar esas deficiencias. Entonces, estamos atacando de raíz el problema, el mal en que nos encontramos. Así de esta manera, repetimos y enfatizamos lo mejor en lo que se refiere a las penitencias son las de los sentidos. Ya no voy a ver esto. Ya antes veía yo este programa, me gustaba mucho. Ya no nada más decir que era un programa que me pusiera en ocasión de pecado. Puede ser un programa muy sano, muy limpio, muy bueno. De todas maneras, por amor a Dios, voy a dejar de ver eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor, tomando en cuenta lo que dices sobre la raíz del mal, a lo mejor yo tengo esa ligereza con la vista, no tengo esa modestia al mirar. Y entonces, para ir mortificando mi vista, para evitar poner atención en las cosas peligrosas para mi vida espiritual, pues ¿qué hago? Mortifico mi vista, dejando de ver aquel programa. Vemos casos extraordinarios y siempre digo, muchos casos de los santos, más que para imitar, son para admirar y podemos imitar en hasta cierto grado. Hablamos acerca de un, ¿cómo se llama? San Luis Gonzaga, que él no levantaba la vista ni siquiera para ver a la gente.
siempre andaba con su vista recogida. Se dice que ni siquiera su mamá llegaba a verla. Entonces, decimos son actos extraordinarios. Pero eso nos muestra que si él podía hacerlo hasta ese grado, pues nosotros podemos hacerlo en las obras comunes que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, el estar con ese recogimiento, sobre todo cuando salimos a la calle, no que vayamos descuidados nomás caminando sin ton ni son, ¿verdad? Pero sí que vayamos con ese recogimiento para que no nos expongamos a las ocasiones de pecado, para que no vayamos con curiosidad viendo a toda la gente, porque hay gente que dice, padre, pero es que ya todo el mundo anda mal vestido y aunque uno no quiera, pues los ve. No, es que si tú quieres, puedes dejar de verlo. No es lo mismo ver que observar. Ves una persona mal vestida, pues no te quedes viendo la verdad, de ver hasta dónde va y cómo va y escaneando la verdad arriba para abajo. No, ya la viste, ponte en la presencia de Dios, ten el recogimiento de tu mirada y espiritualmente, pide perdón por aquella persona para que pueda reparar esa falta, pide para que nadie llegue a caer en pecado por la forma en que va vestida esa persona, pide perdón de tus pecados de la vida pasada y de allí tienes ocasión para hacer actos de penitencia, para hacer actos de reparación que te va a ayudar para tu vida espiritual. Entonces, en lugar de que aquello haya sido ocasión de pecado, pues la conviertes en una ocasión para avanzar espiritualmente. Entonces, por eso en este caso, como decimos, estamos ya haciendo esas obras de mortificación, atacando específicamente la raíz de nuestros pecados, ¿verdad? O del mal en que estamos nosotros incurriendo. Entonces, hasta allí vamos a dejar la clase de este día. Vamos a continuar con lo que es la penitencia y la mortificación para que podamos nosotros, en base a eso, ir practicando, ir ejercitando más esas obras que nos ayuden a reparar nuestros pecados y que nos ayuden para evitar caer en pecados a futuro. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo en adelante. Por lo pronto, de lo que se trata ahorita es de que reflexionemos sobre eso para que sobre todo adquiramos un horror, un aborrecimiento del pecado, que advirtamos realmente la malicia de esas faltas para que nos dediquemos a la tarea de hacer la penitencia y la mortificación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya para la próxima semana tenemos el curso de moral y dentro de 2 semanas nos vemos nuevamente para este curso de espiritualidad, segundo curso de espiritualidad. Y pues obviamente lo ideal es que vayamos haciendo los repasos, que vayamos viendo las clases pasadas con la intención de que queden bien afianzadas y que vayamos verdaderamente avanzando, ¿verdad? No es nada más voy escuchando, voy viendo, sino voy meditando, voy estudiando y eso me da una mejor preparación a futuro. Entonces, pues eso es con respecto a la clase de este día. Terminamos con esta clase. Vamos a terminar entonces con unas oraciones como lo hacemos de costumbre. Les agradezco obviamente su presencia. Les encargo por favor sus nombres en el chat para poder estar llevando la lista. Si se fijan, pasamos ya las pláticas a la cuenta de Facebook que se llama Doctrina Católica Trento, con la intención de que puedan tener ustedes allí más a la mano todas las pláticas. Y les voy a pasar una tarjeta digital para que con esa tarjeta digital puedan picar ahí para el WhatsApp, para mandarme algún mensaje, para YouTube, para Facebook, ya sea la cuenta personal que la tengo para las transmisiones de la misa o la cuenta de la Doctrina Católica Trento, para que puedan ustedes acceder a las pláticas que estamos viendo del curso de moral y del curso segundo de espiritualidad. ¿Ok? Pues entonces terminamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era Como en era el ahora y siempre, por los Siempre siglos de los Siempre por los siglos. siglos de Amén. los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado 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 original. original concedido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, cuídense mucho y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Buenas Padre, noches, Dios lo Padre. bendiga. Muchísimas gracias. Pase bien. Buenas noches, que descansen para Gracias. servir. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches, gracias.